Muy buenas noches, chicas y chicos. Bienvenidos y bienvenidas y bienvenides a una sesión más del curso de preparación para el UNAM bajo economía de regalo. En esta ocasión vamos a ver uno de los temas más relevantes que hay en cuanto a no solamente el temario, sino su formación. Y me refiero a la parte de la comprensión lectora. ¿Sale? Que como ya le estábamos platicando detrás de cámara, pues es una herramienta fundamental para tanto estudiar como para que les vaya bien. Entonces esta clase, sin demeritar a las demás, es de las más relevantes. Así es que en la medida de lo posible, y espero que ahí las condiciones climáticas no nos hagan una mala pasada, procuren quedarse. Es un tema que se presta para practicar mucho. Preparé algunos ejercicios para ello, muy pequeñitos. Entonces, procuren también participar, por favor. Recordemos, y eso lo estábamos viendo ayer, que las participaciones, la interacción, permite el nivel de manejo del contenido y que ustedes además estén dando cuenta hasta qué punto están llegando a entender las cosas, qué les está fallando, para en los momentos de su estudio individual puedan eh, corregirlo, ¿vale? Y de esta manera vayan poco a poco a ir creciendo en ese aspecto, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? Ninguna. Perfecto. Bien, entonces vamos a ver lo que es la comprensión de lectura. Y a manera de introducción, pues ya les había platicado que es una herramienta básica muy importante que funciona para interactuar con nuestro entorno. ¿Sale? Ahora, no miremos esta competencia de forma aislada. Va conectada con otras herramientas y aptitudes que les va a ayudar a realmente aprender y por supuesto que en el examen a que les vaya de maravilla. ¿Sale? Entonces, digamos que la comprensión lectora es un punto clave para eh, checar lo que es el razonamiento verbal, que por supuesto que viene en el examen, el razonamiento matemático, lo que oíamos del testimonio de Daniela, ¿vale? La escritura, otra vez, el examen aparece, la cuestión de la lógica, el principio de causalidad y la ubicación espaciotemporal, que por ejemplo esas son aptitudes que se ven más en historia. De hecho, ya aparecieron, ¿sale? Sin embargo, desafortunadamente, la comprensión lectora eh, pues no ha sido bien enseñada. No ha sido bien enseñada. Y eso ha dado pie a que mecanicemos esta actividad, la hagamos, es decir, sin razonar, sin pensarla, únicamente absorbiendo la información. Y eso, pues bueno, trae bastantes problemas. Desde, por ejemplo, entender una indicación hasta ya ni hablemos de adquirir nuevos conocimientos. Así es que, debido a lo que tanto peso tiene esto, pues vamos a conocer qué es la comprensión lectora. Vamos a identificar las condiciones que influyen en la lectura comprensiva y vamos a aprender una serie de técnicas que van a tener la finalidad de ir afinando esa habilidad, ¿sale? Para que también de esta manera no se haga pesado. ¿Alguien tiene dudas al respecto de lo que vamos a hacer ahorita? Ninguna, profe. ¿No? Muy No. bien. Pues bueno, para empezar, ¿qué entienden ustedes? Porque no lo hayan ido tan rápido, por comprensión lectora. ¿Qué es eso? De que se te quede grabado o que entiendas lo que acabas de leer.
de comprender. Va por ahí, va por ahí, va por ahí, va por ahí. Pues no solo es memorizar, ¿no? Sino Ajá. entender bien el contexto y, bueno, el texto. Entender, comprenderlo, incluso si, por ejemplo, memorizar, pues lo lees por leer, pero comprensión es saber o qué significa lo que estás leyendo. Exactamente, y ante eso pues hay niveles, ¿no? A ver, vamos a ver una participación más. Vamos, no pasa nada. Yo digo que es comprender así que la lectura y lo que nos transmite, ¿no? Exactamente. Muy bien. Tienen más o menos una idea al respecto, lo cual eso ya es un gran avance. Nada más para matizar, pues les platico que la comprensión lectora es una destreza lingüística, es decir, una destreza que nos permite interactuar y comunicarnos con nuestro entorno. ¿Sale? Esta destreza se va a basar en la interpretación completa de un texto escrito. ¿Esto qué implica? Que la comprensión lectora nos lleva a entender ese documento o ese discurso en distintos niveles, lo cual nos lleva a percibir sus particularidades, interpretar el discurso que hay en él, es decir, las ideas, e integrarlo como un conocimiento. Así que la comprensión lectora, según la finalidad, va a llevarnos desde tener una serie de datos, incluso sin que haya una lógica de por medio, que desafortunadamente con eso incluso llegan a conformarse con leer y pues todavía peor con aprender. Pero bueno, esa es una lectura muy superficial, pero también la comprensión de lectura va a ir, digamos, subiendo de complejidad. Si leemos con atención, razonamos y comprendemos el discurso, tal como lo comentaron ustedes, pues nos lleva a entender el sentido, a incluso visualizar mensajes o argumentos que no están de forma abierta. Y que eso, por ejemplo, en un contexto como el que ustedes están, que es el examen de admisión, les va a ayudar mucho. Y en grados mucho, mucho, mucho más completos, no solamente es comprender las ideas y analizarlas, sino es además refutarlas. Que por ejemplo, bueno, en el caso de los que vayan a área 3 y área 4, que creo que aquí tengo pura área 4, excepto Daniela, que es... Ah, no, tengo a Alma, que es área 3, es cierto. Más para administración, ¿no? Bueno, área 3, área Sí. 4 deben de llegar a ese punto, porque les van a pedir ensayos, artículos, investigaciones. Y bueno, en historia incluso ya hemos tenido algunos ejercicios en donde tenemos que echar mano de una comprensión lectora un poco más compleja. ¿Sale? Para la parte de español, leer con atención me permite identificar cómo está la gramática, la ortografía, la lógica textual, qué es lo que se me quiere decir, las ideas principales, incluso hasta los errores, el sentido. Le pongo mucho al hecho de que el examen tiene bastantes trampas, es muy capcioso. Entonces, si no hacemos una lectura atenta, vamos a caer en esas garras y bye bye. ¿Sale? Entonces, aunque no lo crean, los que quedaron en la UNAM, sobre todo en medicina, hicieron una rara combinación de lectura comprensiva con análisis y memorización. Digamos que llegaron de rebote al examen y no de mérito su esfuerzo, por supuesto que sí, pero ya en una cuestión de aprender, desafortunadamente ellos les salvó ahí la lectura comprensiva y la memorización. Y memorizaban porque no encuentran la lógica del porqué de las cosas. Y se los digo porque yo ya me he topado con esos casos, que por cierto son ocupados por algunas escuelas para presumir que sus servicios son de calidad, lo cual no es cierto. ¿Vale? Entonces,
no se queden cortos, porque además esas personas la van a empezar a sufrir en los primeros días de la carrera. Traten de irse por la parte más orgánica. O sea, sí tienen que cumplir con el examen, eso es indudable, pero fortalezcan las habilidades que les van a permitir tener una estancia en la universidad de lo más amena y rica posible. Que bueno, van a haber momentos grises, pero no van a ser tantos si uno va sin saber leer. Se los digo porque me ha tocado convivir gente, primeros tres, que presumen haber pasado a la UNAM por examen de admisión, lo cual, bueno, no de mérito, les digo, su logro, pero no saben leer. Estamos en una etapa en donde la pésima comprensión de lectura es como un cáncer. Y si no me creen, váyanse a los grupos de aspirantes de Facebook y vean cómo entienden una indicación. Es más, igual al rato, si se me alborota la canica, voy a hacer, supongo que están en alguno de los grupos de chats de aspirantes en los que estoy. Voy a hacer un pequeño experimento pedagógico y ahí se van a dar cuenta. ¿Sale? Espero no meterme en camisa de 11 varas. Entonces, ¿queda claro lo que es la comprensión lectora? Sí, Muy bien. Entonces, pues vamos a ver de qué lado más la iguana. Así que para empezar a ponerle más ambiente a esta clase, léanse este pequeño acertijo. Espero que no lo hayan hecho. Y queda atenta a sus respuestas. ¿Sale? Es más, vamos a darles unos 7 minutos. Visibilicen también las variables, las alternativas, cómo está relacionado. Eso también les va a servir mucho para mate, física, química, incluso hasta para usos horarios. Ese ejercicio yo lo había dejado, ¿no, profe? En una de las evaluaciones. Y aquí voy a ver qué tal con su memoria a corto plazo. Por eso lo puse, plan con maña. Vamos a ver qué tal está su sinapsis, como dicen los psicólogos y los médicos. Es la memoria a corto plazo. No, de hecho ya sería mediano, porque ya hubieron algunos días de por medio. Si es necesario, apunten. Hagan dibujitos. Llevan 2 minutos. ¿Quién ya tiene sus teorías? ¿Nadie aún? Bueno.
Les queda un minuto. Está muy difícil. Yo ya. Perfecto, muy bien. ¿Los demás cómo andan? 30 segundos. ¿15 segundos? Ok, tiempo. ¿Cómo les fue? ¿Pudieron recuperar algún recuerdo? Porque sí, este ya lo había puesto. Sí. Todos vientos. Bueno, Dani, entonces te quedas un poquito hasta el final. Quienes no hayan visto ese video o no se acordaron, me gustaría que me comentaran sus respuestas. Yo sí recuerdo. Bien, bueno, los que recordaron un poquito hasta el final. Vamos a ver qué tanto recordaron. Ofelia, ¿lo recuerdas o se te borró el cassette? Sí, parece que está. Ok, David, creo que tú no te habías enfrentado a él. No, yo no, pero Bueno, pues no sé. dame tu teoría futuro, colega. Eh, pues yo digo que el quinto se esperó tantito o se fue caminando, pero donde había techado para que no se mojara. Ah, pero ¿cómo pudo esperarse si los 5 llegaron al mismo tiempo? Ah, ok, entonces sí se fue por donde tenía techo o por donde no caía agua para no mojarse. O Acuérdate que llevó su paraguas. los 5 llegaron juntos y ah, fíjate que No sé. no habla de que llevaba su paraguas, pero aún así con paraguas te mojas. Ay, bueno, entonces no sé. Trate de ver las variables. Aunque no lo crean aquí, los estoy preparando para mate. Bere, ¿pudiste acordarte o es la primera vez que te enfrentas al ejercicio? Es la primera vez que me enfrento al ejercicio, profesor. Bueno, entonces dame tu teoría. Literal, es lo mismo que acabó de decir mi compañero, que yo pensaba que se fue de como que en banquetita, donde como que buscara la forma donde no se mojara. Pero aquí hay algo que descarta su teoría. El quinto no hace ningún esfuerzo por darse prisa. Y aún para irse de banquetita en banquetita, tú tienes que ir rápido. Ojo ahí. Bueno, entonces, quienes ya hayan recordado, me pueden indicar su respuesta y cómo llegaron a ella. ¿Y qué fue lo que detonó ese recuerdo? Bueno, a mí, yo me Ajá. acordé cuando dice que el quinto no hace ningún esfuerzo. O sea, está hablando que pues está muerto. Y dice que los cuatro van mojándose y él sí llegó seco. Porque Ujú. van, así que van cargándolo en un ataúd, ¿no? Por eso es que Exactamente. no hace Entonces, ningún esfuerzo. hubo un dato concreto que te permitió recuperar lo que ya habías visto. Ajá. Bien, bien, bien. Daniela, Igual, profe, lo mismo, pero la primera vez que hice el ejercicio, ajá, no, sí,
me imaginaba como a 4 hombres y luego así en línea horizontal y dije, pero ¿cómo lo cargaban? Pero dije, pero no se moja. Entonces, si 4 de ellos sí se mojan, pero el otro, y fue ya hasta el último que dijo del ataúd, y sí me acordé, porque dije, ¿cómo lo habrán llevado cargando? Yo me imaginé que lo llevaban cargando, pero no en un ataúd. La verdad no pensé que fuera un ataúd. Y dije, Bien, pensé que era más chiquito o no sé, pero sí. Sí, bien, con ese bien, día que nos dijo era el del ataúd. bien, 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 bien. Ofelia, bien. Buen esfuerzo, Daniela, buen esfuerzo, Alma. Igual me acordé como nos había comentado la otra vez, porque igual en la primera vez igual no sabíamos, pero igual cuando nos lo explicó ya lo entendí. Bueno, pues aquí hay algo muy importante. O sea, uno diría, ay, la regó, puse el mismo ejercicio. No, aquí su lectura comprensiva les llevó para quienes ya se enfrentaron a este ejercicio a recuperar que esto ya era un problema al cual se habían enfrentado antes. Y esa comprensión lectora les llevó a identificar un dato que les fue significativo y que les permitió detonar a través de su memoria, pero no la memoria, ay, se me fue el nombre, la memoria datos, sino la memoria que almacena la información a mediano y largo plazo. Entonces hubo algo que lo conectó con esa memoria y por eso salió. ¿Sale? Que eso en una forma de estudiar un tanto tradicional no llega a funcionar. Y también por eso que se enfrentan al mismo problema, al no ser un referente, al no tener un significado, al no haber algo que les detone ese recuerdo, si es que se construyó además, pues sencillamente están fuera. En este caso hubo algo que les impactó y que su materia gris lo hizo suyo, se lo apropió. A eso se le conoce como información significativa y esa es la base de una corriente educativa que se llama aprendizaje significativo. Sobre eso se sustenta el constructivismo. Y eso se logra gracias a que el conocimiento, el dato duro, lo que estoy aprendiendo, se vincula con algo que para mí es importante, que puede ser desde la vida cotidiana hasta alguna otra esfera en la que ustedes se desarrollen. ¿Sale? Entonces, digamos que el puente, el enlace que permite ese proceso es la lectura vinculada con la interacción de su entorno. Mi querida psicóloga, me parece que eso es algo que más adelante vas a ver en alguna de tus materias. Mis futuros pedagogos, eso va a ser el pan de cada día. ¿Sale? Y si ustedes logran generar ese estilo de aprendizaje, pues ya la hicieron. ¿Sale? No van a ser como computadorcitas que están en constante formateo. Entonces, bien, la clave aquí fue leer con atención. Reconocer esos datos que se conectaron con lo que fue significativo, recuperar la experiencia previa y de ahí dar el salto cuántico a responder bien. Quienes lo hicieron por primera vez y no lograron realizarlo, bueno, aquí también ya tuvieron una experiencia importante. Y de hecho ese es uno de los principios de estudiar de una manera más efectiva. Reconocieron en dónde están fallando, pero al mismo tiempo, si mostraron apertura, hubo algo que les puedo apostar que si a los 2 meses les vuelvo a aventar este mismo problema, ya lo van a reconocer y lo van a poder resolver. Incluso a simple vista. ¿Sale? Y no tenía que estar así como si fueran monaguillos en plena misa repitiendo 20,000 veces lo que deben de conocer. ¿Sale? Bien, entonces, bueno, aquí pues me demostraron que tienen una buena comprensión lectora. Ahora, ¿qué es lo que va a permitir que esto realmente sea efectivo? Y ojo, que aunque son principios básicos, luego los perdemos de vista. En primera instancia está la decodificación.
¿Alguien me quiere comentar a qué hace referencia eso de la decodificación? Suena muy mamón. No, no les evoca nada. Mm, pues no sé si tengan que ver algo con, por ejemplo, códigos, o un símbolo, por ejemplo, por ejemplo, no sé cómo explicar. Mm, a ver, déjeme. Organiza tus argumentos, tus ideas. mm, Vale, ¿alguien más que salga al rescate de Daniela? ¿A qué le suena decodificación? Como que a entenderle al texto. Más que entenderle al texto, es entenderle al lenguaje. Y esto implica tanto la forma en la que está escrito como el lenguaje en sí. Por ejemplo, si yo les pusiera esta presentación en coreano, a no ser que hayan tomado clases de ese idioma, pero no podrían decodificarlo. Incluso cuando estamos hablando de un mismo idioma, si no tengo un referente de la manera en cómo se está expresando, no lo voy a decodificar. Si yo les pongo un texto choncho de filosofía, y más de filósofos como Kant, Hegel, el mismo Marx, ay, el Capital, Heidegger, aunque sean traducciones, no le van a entender. Porque entre otras cosas, no van a estar sensibles a eso. Y si se los pongo en alemán, pues todavía está peor. Cosa también muy similar, si yo les dijera, para tener un caso, que en música, ¿esto qué significaría? ¿Alguien de ustedes toca algún instrumento? ¿La guitarra? no, ¿No? No, yo ¿Nadie? no. ¿O conocen a alguien que toque música? tampoco. ¿No? Bueno, si pueden, acérquense a un arte, es muy lindo. Esto en español es A con un signo de número. Párale de contar. Pero en música, esta manera ¿Cuál, de perdón, profesor, cuál dijo? esta. Esta en español es una con con un signo de números. Y no significado a no ser que eso representara algo. No sé, que nos inventáramos ahí un código secreto entre ustedes y yo, y ese A con signo de gato signifique, pues no hay clase, váyanse de pachanga. O el curso es completamente gratuito. ¿No? O sea, hay un referente. Pero fuera de eso, ese A con un signo de números, en español, pues es solamente eso, no significa otra cosa. Si nos vamos a la música, hay un tipo de lenguaje que se llama lenguaje cifrado, en donde los acordes o las notas van a estar referidas por determinadas letras. Do, por ejemplo, sería la letra C mayúscula. Re sería la D mayúscula. Mi, la E, sol, la G, la mayúscula y si, la B. Entonces, en ese tipo de lenguaje, en música, si yo les pongo esto, sería la sostenido. Ya es una nota. Ese código cobra significado si yo sé qué es lo que significa. En el caso de la comprensión lectora, si yo no estoy sensible a esa manera de comunicarse, pues ya valí. Por ejemplo, que ese es uno de los problemas que tengo cuando hablo con gente
por lo menos 15 años más joven que yo, 18 más o menos de su edad, que me avientan mensajes, comentarios, que ya ni siquiera ocupan palabras, stickers o abreviaturas como ALB, puntos, X2, X3, o sea, todo eso simboliza una idea. Pero al yo no tener esa noción de codificación, para mí no significa nada. Y si hablamos de la lectura, pues estamos fritos. ¿Vale? Aquí involucra también el cómo esté puntuado. Si yo me aviento un texto sin signos de puntuación, no le voy a entender. Entonces, no solamente son los símbolos, es la puntuación, es la acentuación, es algunas reglas básicas de gramática y ortografía. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Creo que no. Bien, entonces. Ahora eso va de la mano con una fluidez. Por eso vimos antes propiedades textuales. Y eso tiene mucho que ver también con la frecuencia con la que leen. Si no leen de manera constante, evidentemente su velocidad va a ser menor y su fluidez de lectura va a estar corta. Y eso pues puede generarles un montón de broncas. ¿Sale? Otro tanto sucede con el vocabulario. Si mi vocabulario no es amplio, cuando yo me enfrente a un texto, como por ejemplo un texto poético que juega mucho con los sinónimos, pues eso va a hacer que yo me pierda, porque además voy a ser incapaz de definir en qué contexto o qué sentido se está ocupando esa palabra. Y si no conozco el vocabulario, aunque sepa el código en el cual se está expresando ese discurso, no voy a tener fluidez y voy a valer. Así que aquí ya nos está soltando algo muy importante. Independientemente de todo, procuren leer y pueden irse de lo básico a lo particular y la lectura vaya en función de sus intereses, aunque también es recomendable leer otra cosa. Por ejemplo, ahorita me está llamando mucho la atención leer cuestiones de ciencias experimentales, sobre todo de biología y de psicología, que es de lo que más me llama la atención. Y es un tipo de discurso diferente al que yo estoy habituado, pero si leo eso, mi capacidad de lectora va a ser más amplia, me va a costar menos trabajo, voy a ampliar mi vocabulario y bueno, voy a poderle entender mejor a mis compas que se dedican a las ciencias duras. Así es que, dentro de lo posible, tengan pequeños espacios de lectura, ¿vale? Y algo también muy importante y que va a ser clave durante el examen, que bueno, también lo es en sus momentos de estudio, pero aquí sí es importante, la atención. Si ustedes leen en entornos distraídos, nerviosos o estresados, no van a poder entender de qué se trata el asunto. Y ya no hablemos de cuestiones más complejas, cómo identificar ideas principales, de qué manera se está ocupando determinadas palabras, cuáles son las limitaciones de ese texto, entre otras cosas. Y aunque no lo crean, este es uno de los principales puntos por los que me los truenan en el examen de admisión. Leen de una manera desatendida. No está dislocada. Y tristemente también el entorno en el que estamos favorece esa cuestión. Desde estar con las redes, con los celulares, porque ya nos volvimos multitareas, hasta estar en entornos donde hay un chorro de distractores y de estimulantes. Digo, no todos tenemos la posibilidad ni siempre de estar en un ambiente un poco más tranquilo, más si vivimos en espacios chiquitos, como es gran parte de México, no creo que aquí haya gente que tenga en su casa, por ejemplo, un estudio, en donde sería lo más fregón. Y no lo digo en un sentido irrespetuoso, sino considerando la realidad en la que vivimos. Yo, por ejemplo, ok, estoy en mi cuarto y me da un poquito de espacio, pero durante mucho tiempo viví en una vecindad. Entonces, cuando era peque y puber, a la hora de querer estudiar, era un poquito más complicado porque en donde hacíamos la tarea y repasábamos,
era también donde mi papá le ponía la tele. O ahí mismo estaba la cocina y mamá hacía el quehacer. Entonces, no nos concentrábamos al 100, ¿vale? Así es que dentro de su espacio, busquen un entorno que les favorezca prestar atención, porque también el no practicar eso llega a estar en estrés, sobre todo a la hora de estar en el examen, porque sí o sí tienes que estar quieto. Entonces tú estás ahí como suricata viendo por dónde andas y el vecino ya se puso nervioso, si la lonja, la aplicadora, en fin, un montón de cosas más, pero no estamos en el examen. Y aunque el examen es como una montaña rusa porque hay diferentes niveles de complejidad, precisamente por eso hay apartados en donde tienes que ponerle mucha atención, leer a detalle. Piensa en un ejercicio de comprensión lectora, piensen en un problema matemático o en uno de física. ¿Vale? Entonces la atención es algo que también deben ir practicando. Otra cuestión más son los aprendizajes previos. Les ponía el ejemplo del rollo de música. Si ustedes no están habituados al entorno musical, si ustedes no están familiarizados con determinadas asignaturas o no tienen lo básico, van a estar perdidos. Por ejemplo, yo que ahorita también los estoy apoyando en historia, sería una salvajada de mi parte darles a leer un texto demasiado especializado. Y no es porque dude de su capacidad y de su potencial, que me han demostrado que es bastante, sino que no tienen los referentes. Es como si les quisiera enseñar a correr sin siquiera aprender a gatear. Por eso es importante que ahorita están en la etapa en la que están formándose aprendizajes previos, básicos. Debieron de haberlo hecho en el bachillerato, por X o Y razón no fue lo suficiente, ni modo, ya lo pasado, pasado, diría José José. Aquí es el momento de construirlo. Y entre más sólidos estén, más fácil va a ser aprender lo demás. Esto es progresivo. Así que, por ejemplo, en mi caso, los recursos de estudio que les estoy presentando son básicos, pero al mismo tiempo suficientes para que tengan un marco para que en determinado momento puedan saltar hacia cuestiones más complejas. ¿Vale? Que eso es algo que no en todos los recursos aparece. A veces no consideran esta cuestión y les meten o rollos demasiado precisos o el cuento no contado completamente. Y uno se queda con lagunas. Y la suma de esas lagunas también son un limitante para que a uno no le vaya bien en el examen. Y tristemente ese problema tampoco se considera en muchos de los proyectos que se dedican a preparar gente para el examen. Ya lo dan por alto y asumen que ustedes van a agarrar el asunto, pero tampoco están orientados. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces la clase resulta inentendible porque no tienen esos aprendizajes previos. Si nos vamos a la lectura, es otro tanto. ¿Sale? Y una cuestión es la memoria funcional, saber qué es lo que realmente voy a recordar. No es necesario recordar todo, pero tampoco demeritar a la memoria. Hay elementos que sí o sí debemos entender y por lo menos recordar de qué se trata. Pensemos, por ejemplo, en las leyes de los exponentes, en las leyes de los signos, que es de lo que más se ocupa en mate. Saber cuándo despejar, cuándo sustituir, de qué manera elimino el paréntesis. Definitivo, eso sí o sí lo tengo que tener. Diferenciar, ¿no? Entre velocidad y aceleración, peso, masa, volumen, que eso luego también les llega a costar un poquito de trabajo. Energía cinética con energía potencial. ¿Vale? Hay cosillas que sí tienen que tenerlo en su memoria. No es como el estrato más básico. Pero la memoria por sí sola tampoco les va a llevar a buen estudio. Les digo, esa bandita que memoriza y que presume que memorizó y pasó el examen, fue más suerte, y aunque no lo crean, inconscientemente una buena comprensión, lectura y análisis que otra cosa. La memoria no te lo da todo. Y eso va con la siguiente habilidad.
Tienen que procesar la información, tienen que confrontarla un poco como lo que hicimos en historia. No agarrarla así como va. ¿Vale? Y por último, la cuestión que tiene que ver con esta relación lógica de las cosas. Si mi sujeto está en plural, la acción no puede estar en singular. Si el género de mi sustantivo es masculino, no puedo hablar en femenino. ¿Sale? Entonces, todo eso es muy importante a la hora de leer. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Vamos bien. Muy bien. ¿Los demás? ¿Cómo están sintiendo la velocidad de la clase? Está bien. Vale. Además de esto, tenemos que considerar, como ya les comentaba, otras cosas. En primera, yo como lector. En segunda, la finalidad de la lectura. No es lo mismo hacer una exploración lectora para identificar un dato preciso y que no es necesario que me lleve a analizar el discurso del texto a leer para estudiar, en donde se implica la construcción de un conocimiento. ¿Sale? Otra cuestión es el material de trabajo. Ahí hay que ser muy cuidadosos. ¿Vale? Aquí también influye el formato. Yo, por ejemplo, leo súper lento en PDF en electrónico. Se me van los ojos. No puedo. En físico todavía tengo una mayor velocidad y una mejor capacidad de comprensión. Y el desgaste para mí es menor, pero es particular. He conocido gente que se la pueden pasar 10 horas leyendo en la computadora y sin broncas. Yo no puedo. Yo no puedo, ahora sí que lo he hecho por necesidad, porque además, pues no, a veces no hay dinero ni espacio para imprimir tanto material. ¿Sale? Otra vez, los conocimientos previos que poseemos y el entorno. ¿Sale? Eso también es muy importante. Por ejemplo, yo a media tarde es cuando estoy con más posibilidades de disfrutar incluso la lectura, o en la mañana cuando no tengo un desgaste, hay gente que se avienta a leer después de la jornada de trabajo. Y pues bueno, qué padre, a veces es el único tiempo que tenemos, pero pum, aterrizan, se duermen. Y no le llegan a aprender nada, ¿no? Entonces sí es muy importante ahí una cierta disciplina. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No. Bien. Ahora pasemos a los niveles de comprensión. Tenemos la literal, que es la mera decodificación de palabras, y el mensaje explícito. ¿Sale? Y a veces luego ni eso hacemos bien. Luego tenemos la lectura inferencial, en donde ya ahí entendemos, ¿se acuerdan del lenguaje connotativo? Aquí entra. Saber los posibles significados, saber interpretar más allá de lo literal. Entender ese 50% que nos da la interpretación. Aquí es donde podemos hacer deducciones, saber identificar palabras claves, asociación de información. Si ustedes llegan aquí, ya la hicieron. Es lo que de alguna manera les va a permitir dominar el examen. Detectar esos mensajes ocultos, saber dónde está la trampita. ¿Qué es lo que en realidad se me está pidiendo? Luego hay preguntas que tienen una redacción horrorosa. Me voy a las respuestas. Y a partir de la deducción de las respuestas, yo ya sé qué es lo que se me está preguntando. Y por último, tenemos el crítico intertextual, el cual me permite ver las contraluces de los textos y además fundamentar por qué sí y por qué no las cosas. Por ejemplo, si ustedes hacen una exploración de cómo está su versión del examen, si les meten mate primero, español hasta el final y en medio materias como historia y luego en el inter
literatura, geografía, pues va con una lógica en la cual se apela a que ustedes no hagan una buena gestión de tiempo y en donde están las secciones en las que deben de poner mayor atención y están jodidos. Eso me lo da la lectura crítico intertextual, porque yo ya estoy entendiendo que el examen, más que una medición de conocimientos generales, es un filtro para decidir quién sí y quién no entra a la UNAM. No es tan pedagógico, ¿eh? Por eso tenemos gente que en los primeros semestres no sabe ni escribir. Y con esto no me refiero a que escriban de una manera suficiente o mínima, un texto corte académico, no. Escribir como escribir. Y algo que también ahí sí lo achaco otra vez, nos friega mucho, son las redes sociales, los dispositivos electrónicos. Deforman nuestra comprensión lectora y por supuesto que también la escritura. Y en muchos casos no llegamos a entender ni a evaluar ese nivel crítico de la lectura. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe, no tengo. Ahora, sí, ¿alguien por ahí tiene dudas? Adelante. ¿No? Que no le digan, que no le cuenten, para identificar mejor esos niveles, hay preguntas guías, que incluso pueden, si se quieren poner más finos, vincularlos con el nivel de aprendizaje que se les está pidiendo. Y esto va desde lo mínimo, que es identificar un concepto, una palabra, ubicar, hasta cuestiones ya un poco más complejas. Comprender, ver las causas, hasta ya algo más choncho, que es análisis y aplicación de procedimientos. Que bueno, no son tampoco tan complicados, a decir verdad. Precisamente porque es un examen muy largo, estandarizado, no nos da tiempo. ¿Sale? Todo para que quede un poquito más corto y vayan identificando el nivel de dificultad de las preguntas. Bueno, cuando estamos hablando de un nivel de comprensión literal, hay preguntas como qué, quiénes, dónde, cómo es, por qué, cuándo. ¿Qué motivó el estallido de la Revolución Mexicana? Paz, opciones. No, pues que la dictadura de Porfirio Díaz. Es esa. Es algo concreto. No necesitan más. ¿Quién fue autor de la obra El Periquillo Sarmiento? Ah, pues Joaquín Fernández de Lizárraga. Algo muy, muy cortito. El dato concreto. Luego viene un nivel de comprensión inferencial. ¿Qué pasó? ¿Qué significa? ¿Por qué? ¿Cuál es? ¿Qué diferencia? ¿Cuáles son los contrastes? O bueno, de los siguientes elementos, ¿cuáles son los contrastes entre hecho y fenómeno geográfico? Y les ponen las opciones. Allá no es tan fácil. O colocan una asociación numérica y vienen huecos. Entonces ahí ustedes tienen que analizar, poner atención y ver cuál es el ritmo. ¿Sale? Diferencias. ¿Qué es la diferencia entre la Revolución Rusa y la Revolución Mexicana? ¿Qué significa la palabra hábitat en esta parte de la lectura? Ahí ya, si se dieron cuenta, el nivel de lectura y por ende de análisis es un poquito más exigente. O cuando les ponen una rayita y ustedes tienen que poner qué palabra es. Ahí entra la inferencia. ¿Sale? Y por último viene la crítica, que no aparece muy seguido en el examen. ¿Crees que es? ¿Qué opinas? ¿Cómo crees que? ¿Cómo podrías calificar? ¿Qué hubieras hecho? ¿Cómo debiera ser? O sea, eso en términos de lectura. En términos de preguntas y ejercicios, ya implica que ustedes hagan un análisis, argumenten, pero no se preocupen, por lo menos en el examen de admisión, no viene eso.
que me parece en otras pruebas de admisión sí, pero también es muy poquito. Si ustedes llegan a este nivel de lectura, como sucede con Anaki, ya se unieron a la fuerza. Ya no hay broncas. ¿Sale? Lecturas, perdón, lecturas, dudas, preguntas, comentarios. No, de mi parte. ¿No? ¿Las Normalmente, por demás? ejemplo, en esa lo podemos ver en ensayos literarios, ¿no? La- Ándale, sí. Y académicos también. O sea, lo que les Ujú, piden aquí, ese sí, tipo de tareas, saca. sí. Cuando ocupas normalmente igual el método experimental que tienes que refutar o probar también. Exactamente, eso para el caso de ciencias experimentales. Muy bien, muy bien. Muy, muy bien. Excelente. No, en el examen no llegan a ese nivel de crueldad, la verdad. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Alguna otra, chicas, chicos? Háganme saber que andan por aquí. Naranjas dulces. Bueno, entonces vámonos a lo que sigue. Hay que conocer algo muy importante porque eso también llega a ser ejercicios de examen y principio de todo trabajo de investigación. La estructura del texto, identificar ideas principales. Aquí cabe señalar que el texto pues tiene diferentes formas y una de las más usuales es organizarse a través de la jerarquía de ideas que las integran, ideas generales, principales, secundarias y complementarias. Y esa es la primera técnica de lectura y es una de las más usuales. De hecho es la que nos enseñan desde peques. ¿Vale? Bien. Las ideas generales van a ser aquellas que representan el núcleo o argumento central del texto, puesto que en ella gira todo lo referente a él y se derivan los demás. ¿Sale? Un ejemplo, bueno, estas ideas centrales pueden aparecer mayormente en los títulos o en las introducciones. Es el punto central de todo. Las ideas principales, como su nombre le indica y como nos dice nuestro querido Sancho Panza, son las que coordinan el texto. Digamos que son los huesos del esqueleto y van a constituir la base del mismo. Es lo que recuperamos en nuestras fichas de trabajo y específicamente en los resúmenes. Y para el caso del examen de admisión, y no solamente es UNAM, sino cualquier otra prueba también siempre la ponen, es identificar ideas principales. Es decir, aquellos puntos esenciales que me permiten entender la obra. Si los descarto, estoy frito. ¿Sale? ¿Comentarios, dudas, preguntas? ¿No? Bueno, pues vamos a hacer un pequeño ejercicio. Hoy andan en modo tumbas, calladitos, calladitos. Es una clase panteonesca. Chumbala, cachumbala, cachumbala. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Es un texto muy, muy cortito. Y aquí lo que deben de realizar es identificarme las ideas principales. Las ideas principales, ¿ok? Es decir, esa idea o aquellas en las que sin eso el texto, no, no le entiendo, ¿vale? Texto muy cortito, entonces, 3 minutos.
Ok, 3 minutos para esto. Corre tiempo. Minuto y medio. $30 segundos. Tiempo. Sale. Platícanme cuál es la idea central del texto. Mm, ok. Pues es como contar, ¿no? Contar lo que están viviendo, lo que vivieron en el momento las personas que estuvieron en guerra. Esa sería la idea general. La idea general es eso, exponer el testimonio de alguien que vivió que vivió la trinchera, bueno, que vivió en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial. Pero ¿cuáles serían las ideas generales o principales? Perdón, las ideas principales. ¿O cuál sería la idea principal? Se vale parafrasear. Pues la guerra, Más que la guerra, ujú, el proceso de guerra, la ujú, experiencia. ajá, que tuvieron los soldados. Exactamente. Sí, muy duro. ¿Dudas? ¿Les costó trabajo? ¿Tuvo fácil? Cuéntenme.
¿No? No, bueno, aquí yo me confundí con general y todo eso porque pues no hablaba directamente decía, a esta persona pasó esto o esto. Entonces por eso primero lo resumí así en general, pero ya después sí habla de los soldados y toda su vida. Ujú. Acuérdense que las ideas generales es la Ujú, cuestión central ujú. y las ideas principales es lo esencial, que ojo, no es lo mismo. Las ideas esenciales ¿De quién sirve el otro, no? fundamentan. Ujú, Ajá, exactamente. Imagínense que esto es como un modelo heliocéntrico, como los que ponen los átomos. El núcleo del elemento en donde están los protones y los neutrones sería la idea central y la primera órbita serían las ideas principales. Y las órbitas que van cada vez más lejos son las ideas secundarias y complementarias. Que ahorita vamos para allá. David, Al, Berenice, Ofelia, ¿cómo les fue? ¿Cómo, profe? ¿Cómo les fue? Pues bien. Este es el fundamento de todo, de todo, de todo, todo. Es la técnica de lectura más sencilla que hay. Vámonos con la que sigue, que son las ideas secundarias y complementarias. Bueno, seguimos con esto. Estas son mucho más fáciles de ubicar. La función primordial de las ideas secundarias es ampliar o precisar la información del escrito. Si se dan cuenta, las ideas principales son abiertas, son amplias. La que nos cuentan los puntos finos del chisme son las secundarias y las complementarias. Dato, un tip para diferenciar. Si yo descarto las ideas secundarias y complementarias, puedo entender de qué se trata el texto. Cosa que no sucede con las ideas principales. ¿Vale? Este está más fácil. Hagamos un ejercicio. Identifíquenme aquí cuáles serían las ideas secundarias de este texto. Sigo muy crudo con esto de la Primera Guerra Mundial. Vamos a dar minuto y medio. Bueno, 2 porque es un elemento diferente. Tiempo.
Cuéntenme. Sobre la idea secundaria, ¿no? O ¿Mandé? la primaria. ¿Primero la primaria o la secundaria? No, aquí se Ah, trata de hacer el secundaria. ejercicio al revés. Ujú. Identificar ideas secundarias y complementarias. Ok. Bueno, pues yo encontré, primero pues habla de una persona, él está hablando de su experiencia, pero yo me baso donde dice que ahí aparece el telefonista encargado de reparar las líneas, porque ayuda a complementar lo que está viviendo o el contexto donde está el soldado. Ujú. ¿Ok? Sí, son los datos concretos, ¿no? Las ideas secundarias es, bueno, cómo era el entorno, húmedo, con barro, la situación en la que estaban, lo, lo lamentable que era la marcha, el estado de salud de los hombres. No, hasta solamente mencionarlo ya me dio un poquito de ñañas, ¿no? Y al final, en el ámbito de destrucción, todo lo que describe ese entorno de destrucción son ideas que refuerzan eso. Y bueno, chicas, David, ¿de qué se trata el texto? Ya se fue. Ya se fue David. Bueno, no estaba. Sí, ya se fue David. Bueno, Alma, Ofelia, Berenice, ¿de qué se trata el texto? Más que nada yo le entendí a la Ajá, experiencia del soldado. exactamente. Es otro testimonio, ¿no? Bien, 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 bien. Excelente. ¿Y de quién es ese testimonio? Ya De sé que un ni un soldado. soldado. No, pues ya sé que es un soldado, pero ¿de quién? Ah, ¿cómo que de quién? Sí, este testimonio tiene un autor y el autor aparece en el texto. De Ah, Paul Truffaut, de ¿cómo se Pau, dice? ajá, de un soldado francés. Exactamente. Aguas ahí. Sí, Esos detallitos, cuídenlos, muchachas. Cuídennos, porque es lo que les van a decir. Bienvenida a la UNAM o, mira, sigue participando. Nos vemos en el siguiente concurso. Ahora, bueno, 15 minutos, sí me da tiempo. Vamos con otro tipo de técnica que es la lectura inferencial. Como ya recordarán, cuando hablamos de la lectura inferencial, estamos hablando de la posibilidad de relacionar información del texto para dar cuenta de un discurso que no aparece de forma explícita. ¿Sale? Por ejemplo, ¿cuál sería el sentido de este testimonio? ¿Qué es lo que pretende con esa descripción? Sí, porque al final es descripción, y una parte de relato. ¿Qué es lo que se busca? Entonces, eso lo van a lograr entender con la lectura inferencial. ¿Sale? Así es que lo que se pretende aquí es que a través de este ejercicio puedan tener una comprensión global del contenido, así como la situación comunicativa. ¿Qué quiere decir esto? Que reconozcan las intenciones comunicativas que subyacen a los escritos. El interlocutor, el auditorio a quien se dirige, y el auditorio a quien se dirige. Tomamos como ejemplo esto. ¿Cuál sería la intención comunicativa de platicar la experiencia de haber sobrevivido a una batalla en la Primera Guerra Mundial, específicamente a este entorno de trincheras que está bastante brutal?
pues dar a conocer lo que fue una parte de la guerra. Esa es una, y desde una postura muy personal, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí pónganse el atuendo de ser Sherlock Holmes. ¿Qué más? Alma, porque además lo está mostrando de una manera muy específica. ¿Qué tipo de lenguaje está ocupando? Denotativo. Sí, y esa descripción tiene una intención. Está siendo muy, 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 muy particular, diríamos de forma coloquial. No está teniendo pelos en la lengua al contar, pues, cómo estuvo el asunto, ¿eh? Y está contando situaciones realmente terribles. ¿No sería como para razonar? Más bien sensibilizar, ¿no? ¿Ustedes no Sí. sintieron algo al momento de leer esta lectura? ¿No se sintieron conmovidas? ¿No hubo una reacción emocional? Sí. A lo mejor pueden ser como yo, ¿no? Que leen este tipo de cosas y vuelan, reproducen en su imaginación esto y dicen, ay Dios, ¿cómo puede ser que la humanidad sea tan canija, no? Digo, nos falta contextualizar el testimonio, pero aquí hay algo claro. A pesar de que hay una descripción y un relato, hay una intención específica ahí, hay una intención bien abierta. Emotiva, expresiva. Ajá, sí, un sentido emotivo. ¿Sale? Entonces, eso es lo que nos deja la lectura inferencial. Es como reconstruir un escenario. Ahora, ¿a quién piensan ustedes que está dirigido este testimonio? Pues como que no hay un público en sí, ¿no? Siento que es el público en general. Y entonces ahí lo que pudiéramos inferir, a salvedad de encontrar otras evidencias, es influir en la opinión de la gente. Mostrar la guerra en toda su crudeza tiene una intención muy fuerte. Que puede, digo, depende, hay varias cosas, ¿no? Podemos barajear la posibilidad de un reconocimiento, de que él peleó en la guerra, sus compañeros también sobrevivieron, entonces merecen que el público general los reconozca, ¿no? Que haya una deuda con ellos. Puede ser también la alternativa de mostrarse en contra de la guerra, de no volver a vivir esto. Y bueno, las certezas de esas teorías que estamos cavilando, pues se cumplirían en tenor a ampliar la lectura del documento. Fíjense, aquí estamos medio jugando a ser historiadores, ¿eh? Para que vean que la historia está bien bonita. Ahora, yéndonos a la parte ya de la capacidad inferencial, ya aquí pues estamos notando que todos tenemos ese potencial. Así que, ¿qué implica? Deducir el proceso secuencial de lo que estamos leyendo. O sea, una predictividad en el texto, lo que viene a continuación. ¿No? Si está empezando con una descripción de cómo estaba el entorno, probablemente lo que siguiera después es cómo él vivió personalmente la guerra o continuar con la descripción de el contexto, ¿no? Que es como justamente siguió. Eso, por ejemplo, lo pueden aplicar en el examen. ¿Vale? Incluso en la manera en cómo está estructurado el apartado. O sea, si empiezan, por ejemplo, en historia,
con definición de la historia, o mejor dicho, no, con historiografía, a no ser que haya sido una barbaridad, pero es casi probable que la pregunta que sigue no va a corresponder al primer tema, que es concepto de la historia o función de la historia. Si ya les preguntaron de historiografía que viene después, muy probable que no, que la pregunta que sigue no venga de un tema anterior. Entonces, aquí barajamos la posibilidad de que la siguiente pregunta sea ilustración, antiguo régimen, revolución de independencia de las 13 colonias, revolución francesa. Y entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que el examen se plantea como un proceso progresivo que va en función al temario. Y con eso ya tenemos más elementos para poder dominar esa prueba. ¿Vale? Siguiente punto, generar puentes entre lo que conocemos con lo que estamos leyendo, lo cual amplía nuestro aprendizaje. Aquí también viene la parte del razonamiento lógico, conectar lo particular a lo general y al revés. ¿Sale? Vincular lo que leemos con la atmósfera o contexto. Esto, por ejemplo, lo pueden aplicar en estos ejercicios de comprensión lectora, en donde les dicen, de acuerdo con el texto, la palabra tal tiene un significado, y ahí tenemos que vincular lo particular con el contexto, lo cual eso me va a dar pie al sentido con el cual se está ocupando esa palabra. Siguiente punto, y me parece que eso es algo que hay que tomar en cuenta, la capacidad inferencial es modificable. Esto es como el rock and roll. Si no lo practican, se atrofia. Y ya me cayó la lluvia. ¿Sale? ¿Sí, Daniela? No, lo prendí para conversación. Pero sí, No, sí lo estoy escuchando. muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Las oigo. ¿No? No, solo que porque no entra en función, si entra en funciones del lenguaje puede ser como poético, estético, la capacidad de inferenciar. Más bien nos va a dar pie a Ujú. qué posibles funciones del lenguaje, o mejor dicho, a partir de las funciones del lenguaje, qué tipo de textos serían y Ujú. cuál sería su sentido. Ahora, Sí, porque- aquí, sí, adelante. No, sí, sí. Bueno, aquí, por ejemplo, lo que puede ayudar muchísimo es jugar. Hay juegos que refuerzan mucho esta parte de la capacidad inferencial. Sopas de letras, crucigramas. Si conocen el Scrabble, que no sé cómo se puede llamar en español, les va a dar una idea. Incluso si por ahí juegan ajedrez o dominó, también son actividades que permiten desarrollar esa capacidad inferencial. Por ejemplo, si estamos jugando dominó ya parejas y notamos cuáles son las fichas que está sacando mi compañero, yo puedo deducir qué fichas ya no tiene, qué fichas sí, y de esta manera complementar el juego. Y ahí, bueno, ahí también entra la parte de la observación. Lo mismo sucede con el ajedrez. Si por ahí alguien sabe jugar ajedrez, y si no, nunca es tarde para que aprenda. ¿Vale? Sí, esta parte del inferencial se conecta con la inteligencia y específicamente con observación y análisis de discurso. Véanlo, por ejemplo, en las campañas de publicidad de las escuelas.
Si les están ofreciendo las perlas de la Virgen, no quiero quemar aquí marcas, que si no es hacerles publicidad gratis, y de pronto tienen un montón de gente diciendo que si es la neta del planeta, ¿qué impresiones va a dar? Pues que no. Esa es una posibilidad. Si somos un tanto inocentes, podemos darle mucho crédito, ¿no? Y aquí la lectura se ayuda mucho. Sí, Dani, ¿ahí querías decir algo? No, creo que sí lo dije Ah, o no sé si se escuchó, pero sí, es que se me va el internet. sí, Pero sí, ya. ¿sale? Ahora, si somos un tanto escépticos y buenos consumidores, pues eso me da la impresión de que tal vez el curso no sea tan de impacto. O sea, yo sí sospecho de un producto al cual le meten un chorro de publicidad y cuyas personas que lo avalan parecen testigos de Jehová. La verdad, y aquí lo digo con todo respeto, muy fundamentalistas. Más cuando si tú haces preguntas en un sentido pedagógico que como estudiante debes de tener conciencia, te andan ahí capoteando y te sacan otras cosas como, ah, sí, pero tenemos tal escasez de material. Es decir, no enfrentan el argumento central del asunto, no tienen herramientas para contraargumentarte. Entonces eso da pie a que tal vez el proyecto no sea tan honesto. Así es que desconfíen siempre de lo más famoso. Ok. Y tienen que tener, ahora sí que evidencias empíricas para que realmente sea cierto. Y ahí la inferencia nos ayuda muchísimo. Ahora, para ir cerrando, ¿qué es lo que se nos dificulta? Ay, bueno, vamos a cerrar con un pequeño ejercicio para no dejar la cuestión ahí a medio cortar. Bueno, la limitación en definir el propósito del autor y del texto. Eso es lo que mayormente cuesta trabajo. En el ejemplo que hicimos antes, pues no queda muy claro porque nos falta más datos para tener claro el panorama. Pero bueno, estuvimos por ahí manejando una serie de alternativas que lógicamente serían posibles, ¿no? Pero bueno, desafortunadamente esto no sucede. La falta de entendimiento de polifonía textual. Es decir, se está jugando aquí con el vocabulario y la incapacidad de relacionar los significados, que va muy de la mano con el punto anterior. Que ahí es en donde la UNAM se los venadea, es decir, los caza, porque tiende a jugar, y quienes hicieron el examen no me dejarán mentir, con un lenguaje un tanto distinto al que están habituados. Y aunque les pregunten cosas bien fáciles, con que meta dos palabras que no conozcan, a poner nerviosos, estar inseguros, y bueno, si ustedes se dejan dominar por eso, pues es crónica de una bateada anunciada, ¿vale? Entonces, por eso es importante la lectura, porque entonces ahí yo ya estoy un paso adelante del examen. Si en vez de poner causas, pongo condiciones que dieron pie a que se desarrollara X suceso, yo ya estoy entendiendo que ahí la palabra condición se está ocupando como sinónimo de causa. Y entonces ya tengo más claro el mensaje. Ya me puedo ir a las respuestas correctas y en conjunción con la aplicación de lo que estudié, sale luego. A veces a simple vista. ¿Ok?
Ahora, la organización de una la ausencia de una organización textual como una herramienta de comprensión lectora. Y aquí se tiene que dar mucho, no podemos lograr entender bien qué es lo que estamos leyendo, y en el caso del examen, pelas. ¿Dudas hasta aquí? Es parte de que dice la ausencia de, ¿qué? Perdón, de una organización. Con organización textual. Es decir, de que estén bien jerarquizadas las ideas, que se mantenga una relación entre ellas, vaya la aplicación de las propiedades textuales que habíamos visto. Ah, ok, ajá, de coherencia y todo eso. Exactamente. Puntuación, acentuación, gramática, ortografía. Ok. Y también cómo le estamos poniendo, ¿no? O sea, si en una lectura me hablan, por ejemplo, de, no sé, las trincheras, luego en el siguiente párrafo me habla de cómo es él, y en el tercero me vuelven, sin un puente, me vuelven a hablar de las trincheras, y ahí ya me perdí. Porque no hay una conexión entre esos argumentos. El primero y el tercer párrafo sí tienen una relación, pero ¿y el segundo? Haber puentes. ¿Sale? Sí, pero Muy bien. Siguiente parte, bueno, aquí les voy a poner un ejemplo. Voy a pintarrajear. Vamos con esta técnica súper secreta que si la saben dominar, ya la armaron en el examen. Aquí vamos a identificar las palabras claves, que se parece un poco a la técnica que yo creo que vamos a ver la siguiente clase para que no sea tan maratónico, que va a ser el skimming, ¿vale? Aquí vamos a inferir. A manera de ejemplo, el siguiente evento fue precursor de la Revolución Francesa. Aquí hay dos palabras que si no conozco su significado, no voy a entender de manera pertinente qué es lo que se me está preguntando. ¿Alguien me quiere ayudar en identificar esas palabras? precursor, Muy bien, excelente. Ajá. ¿Y cuál sería la otra? debacle. No, aquí ya te estás yendo a la respuesta. El siguiente, Estamos en la pregunta. la pregunta, Ya identificaste uno. pues nomás precursor. ¿Podría ser igual revolución? No, hay una palabra que me da más tips de lo que se me quiere preguntar. ¿Evento? Eso, muy bien, evento. Ahora vamos a ver qué tal anda su vocabulario. Según el contexto comunicativo, evento significa o equivale a Un suceso. exactamente a un suceso, una acción concreta. Ahora, precursor, Pues, como lo que ocasionó, más o menos, lo que originó. tibio, eso más bien sería causa, y hay una diferencia entre causa y antecedente, que sería la palabra adecuada. El antecedente es un evento que sucede antes del acontecimiento del cual me están preguntando y tiene una relación directa. ¿Sale? La Ujú. causa es la condición que va a generar ese acontecimiento. Ojo, son distintos. Aunque desafortunadamente en muchos materiales de trabajo e incluso en el examen los ponen como sinónimos, pero en realidad no lo son. Por ejemplo, una causa o una condición que permitió que ustedes estuvieran aquí
y me voy a ir a una causa muy lejana, pues es que sus papás se conocieran. Un antecedente es, por ejemplo, no haber acreditado el examen, porque eso es lo que hizo que entraran en mis garras. O en su defecto, querer cambiar de carrera. ¿Se nota la diferencia? Ujú. Entonces aquí lo que nos están preguntando es un evento que tiene una relación directa con la Revolución Francesa, pero que pasó antes. Y entonces, con la lógica y con lo que estudié de la Revolución Francesa, voy a descartar posibilidades. Ahora, ojo, la UNAM tampoco no se las deja tan fácil y mete palabras medio raras en la respuesta. En este caso, debacle significa decadencia. ¿Qué otra cosa se les ocurriría? Caos, entre otras. Entonces, si leo con atención, la debacle económica que experimentó Francia desde fines del siglo XVII puede ser tomado como un antecedente. ¿Por qué? Porque es un hecho que está dándose en un espacio y en un tiempo concreto. Abierto, no es una causa. Y además sucede prácticamente 100 años antes. Cosa muy distinta a la ineficiencia de la monarquía absolutista. Esta es una causa, está muy abierto. Sería muy distinto, por ejemplo, si dijera el excesivo gasto de Luis XVI. Entonces esa también pudiera ser una respuesta correcta. Y de hecho sería mucho más clara que la opción A, pero no dice así, es ineficiencia. Es algo amplio. Se puede rastrear, si estudiaron este tema, desde Luis XV, el antecesor de Luis XVI. Y cada vez ahí el rey como que no la libraba. Las guerras de religión del siglo XVII es un evento que está más lejano. Marca la decadencia de la monarquía francesa, o digamos el principio de, pero no es un antecedente. Y la muerte de Luis XVI tampoco es, porque eso sucede durante la revolución. Entonces, la respuesta más clara es la A. Si la pregunta me dijera, una de las causas de la Revolución Francesa fue, entonces ahí sí entraría la opción B. ¿Notaron cómo apliqué esta técnica de palabras claves para entender la pregunta y desde ahí responder? Digo, ahorita se hizo un tanto fácil porque cayó en historia, ¿no? Y pues soy historiador, entonces supe con mayor facilidad. Pero sí quedó claro más o menos esta técnica. Sí, mejor. Bien. ¿Los demás? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, hasta aquí quiero dejarla porque todavía queda pendiente otra técnica y la parte de la ejercitación, que me parece que sí es relevante verla de una manera más detenida. Y bueno, ya son 9:15, entonces tampoco quiero abusar de su tiempo. Entonces, el próximo, bueno, ahí también es una cuestión que quiero platicar con ustedes, pero la próxima clase de español, vamos a retomar este punto. Repasen. Si tienen dudas, con toda confianza me la pueden mandar por WhatsApp. Y en esa sesión vamos a ver esta otra técnica que les quiero compartir. Vamos a practicar un poco. Recomendación, no se esperen a que yo les ponga ejercicios. Ustedes en su material de estudio, que seguramente ya consiguieron, traten de echar mano y poner en práctica estos consejos. Son de impacto inmediato.
Y si practican también de forma constante, el examen no va a ser tan de peso. Ok, pues. ¿Sale? Entonces, bueno, con esto la dejamos por hoy. Déjenme detener la grabación.